Hay algo que yo siempre le decía a mi hijo: tú estás tras las rejas, pero aquí toda la familia estamos presos. Porque nuestra vida nos cambió. O sea, todo cuesta ahí, todo cuesta, ¿sí? Hasta el que lava ropa allá adentro para ayudarse tiene que pagarle al custodio, ¿sí? Todo cuesta en las prisiones. Entonces, económicamente pues, nos costó, nos quedamos en la calle. No tenemos dinero. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia, la injusticia que sufren las familias, los presos. Tenemos con nosotros a don Antonio y a doña Rosalba, padres de Hugo Sánchez, indígena mazahua acusado de secuestro y deportación de armas, injustamente y liberado por la Suprema Corte después de 5 años. Don Antonio, doña Rosalba, buenas noches y muchas gracias. A mí me gustaría comenzar por preguntarle a usted, doña Rosalba, sobre la experiencia de ir a la prisión. Teníamos que llegar desde el día viernes a las 8 de la noche para hacer fila y poder entrar a la visita familiar. El sábado a las 10 de la mañana. El día viernes a las 8 de la noche. Tenían que dormir ahí para poder entrar el sábado. ¿A qué hora entraban el sábado en la mañana? Por lo regular entrábamos a las 10 de la mañana porque pues debido a lo retirado de donde somos nosotros, cuando nosotros llegábamos a hacer fila, pues ya había muchas personas esperando también. O sea, pasaban ustedes 14 horas haciendo fila para poder entrar a la prisión. Sí. Y durmiendo fuera de la prisión. Y durmiendo fuera, pues teníamos que irnos toda la familia, porque pues cómo regresaba mi esposo por mis hijos más chicos de donde somos, sino que teníamos que irnos todos y pues quedarme yo afuera del penal y mi esposo con mis hijos ir a descansar un rato al carro. Para nosotros fue muy difícil desde un principio porque cuando uno no tiene problemas, que nosotros es lo que nunca tuvimos en nuestra propia comunidad, pero cuando se presenta este problema de mi hijo, nosotros empezamos a llegar a la cárcel, no saber entrar, no saber por dónde llegar, nos topamos con estas irregularidades que se presentan en el penal. Y poco a poco nos fuimos dando de cuenta de muchas anomalías que se viven. A principio nosotros nos formaban, éramos de los últimos, pero como fuimos tomando el tiempo, fuimos adelantando y es por ello que nos dimos cuenta de tantas anomalías que se manejan y se viven dentro de las cárceles. Para cuando nosotros llegábamos, lo que decía mi esposa hace un momento, nosotros llegábamos a las 8 o 9 de la noche, nosotros ya nos encontrábamos con que ya había mucho apartado, entre 50 a 60 lugares. Decíamos, hijo, pues para nosotros es difícil. Pero aparte de esos 50 lugares que nosotros veíamos afuera, al otro día eran 100 o eran 150. ¿Cuál era lo que nosotros vimos? Que había un boletaje que se vendía o lugares que se daban. Nosotros vimos discutiendo mucho esto, las anomalías que se viven, discutimos con custodios, yo personalmente discutí con ellos, porque yo les decía que era injusto que nosotros llegábamos a una hora de las 8 de la noche de un día anterior, para gente que llegaba a las 9 de la mañana, pasaba por la puerta grande. Y nosotros hicimos varios escritos, varios llamados allí al director del penal, nunca se nos hizo caso. Hasta que fue pasando el tiempo, que también tuvimos problema mucho con la comida. ¿Por qué con la comida tuvimos problemas? Los custodios te piden una cantidad que si yo, por ejemplo, llevo 1 kilo de manzanas, llevarle a mi familia que tengo ahí adentro, ellos quieren que les des 10 o 20 pesos. ¿En cuánto me sale el kilo de manzanas? Como si él me los tuviera comprando o yo se los estuviera comprando. Yo le decía, bueno, entonces mejor se los compro. ¿Le pedían dinero para que usted pudiera ingresar comida para darle a su hijo? Así es. Nosotros metimos escritos también con el director del penal que nunca fueron atendidos. ¿Y cuántas familias vivían eso? La mayor parte. La mayor parte. La mayor parte de familias que visitan sus familiares dentro del penal. Yo a lo poco que me pude dar cuenta, a lo mejor 200 familias, que es lo que yo me pude percatar, porque también ya entrábamos y no sabíamos si con los que llegaban después era lo mismo
o ellos ya no se les pedía, ya no, pero lo que yo me di cuenta, estoy hablando a lo mejor de 200 familias, sí. Como su caso, hay otras familias que pagan dinero y llegan a endeudarse y básicamente hipotecar el patrimonio familiar. Veamos el siguiente testimonio. Pues el costo fue no menos de 3 millones de pesos. No menos de 3 millones de pesos porque pues mi casa, tuve que vender mi casa, ¿verdad? Yo no tenía, ya para las cantidades que me estaban pidiendo, se me agotó el dinero rápidamente, ¿no? 20,000 pesos semanales. Entre ayudas y demás cosas que se necesitan, eso me costaba y alimentos y lo que es necesario para que él estuviera en buenas condiciones. Y mi vida, teniendo a Ángel en la cárcel, cambió totalmente. Cambió la vida de toda la familia. Somos una familia muy corta, ¿verdad? No somos muchos, pero, híjole, nos cambió a todos la vida. Yo principalmente pues era el que iba yo a ver a mi hijo a la cárcel. Yo no fallé desde el primer día que lo pusieron en prisión en el reclusorio norte. El primer día me presenté con él inmediatamente a ver qué le faltaba o cómo estaba. Horrorosa la situación donde estaba. Pues yo me atendía a tratar de hacerle la vida lo mejor posible, sobre todo en la situación de llevarle alimentos, porque no se podía hacer otra cosa. Cada vez que le llevaba yo alimentos, claro, era difícil llevárselos porque todos querían dinero. En el Bodo Xochiaca, en un lugar que uno como visita cuando entra, o sea, se siente una vibra terrible, ¿sí? Son 4 o 5 puertas para llegar hasta donde estaba él, y donde toda gente que uno ve, pues que acaba de llegar, de los culpables a lo mejor, llorando porque de lo terrible que es ahí. Él nada más llegaba a dormir 3 o 4 horas al día, porque tenía que cuidarse de que no lo picaran, porque lo andaban buscando para picarlo porque se defendió del primero que le pusieron para que lo golpeara. Se tuvo que meter a la cocina, ¿sí? Para poder estar cuidándose de que no lo picaran, ¿no? De que no lo fueran a matar. Una de las visitas que me tocó ir, que por suerte, bueno, no sé suerte, buena o mala, no pude entrar porque se me olvidó el pase. Ese día mataron a un interno delante de su familia. Y más allá de la prisión, o sea, en la vida familiar, en el trabajo, en la escuela, los hermanos, ¿cómo se vive ahora sí que la prisión de su hijo? ¿Cómo vive la familia la prisión? Yo veía, pues, con mis niños más chicos, tengo 2 niños. ¿De qué edades? De 10 años y 12 años. Cuando ellos iban a la escuela, pues, les decían que su hermano, pues mucha gente no sabe y desconoce por qué proceso está pasando uno o por qué delito se le acusa al familiar. Pero a mis niños les decían que llegó ocasiones en que hasta una maestra le dijo a mi niño que su hermano era un ratero y no, o sea, infinidad de cosas. Pero pues con ayuda ¿Y eso cómo se vive? ¿Cómo lo siente usted como mamá? ¿Cómo lo sentían sus niños? ¿Cómo lo vivieron? Pues se siente mal uno, porque a veces no encuentra uno palabras para decirles, bueno, no es cierto, sino había ocasiones en que yo les decía a mis hijos, no hijo, su hermano está trabajando allá, no se preocupen, ustedes échenle ganas. Ya les dijo su hermano que está trabajando, porque Hugo les decía, aquí estoy trabajando, yo tengo que trabajar aquí para poder ayudar a mi papá. Pero sí se daban cuenta, ¿no? Pues sí, porque pues aparentemente la inocencia de los niños, pues dice uno, es muy grande, pero no. ¿Por qué? Porque ellos también se dan cuenta de la situación en que nosotros como padres estamos pasando todo esto. Y las pláticas
que escuchaban dentro de la familia. Esas pláticas que tenían, o sea, ¿cuáles son las cosas que llegan a preocupar que los niños escuchan acerca de las prisiones? O sea, el patrimonio, ¿les afectó económicamente la prisión? ¿Qué afectación más allá de la afectación psicológica tuvieron en su día a día, en su relación entre ustedes? Lo económico, porque en el caso mío, por ejemplo, yo no pude tener un trabajo estable, pero los días más grandes que nosotros vivimos, lo económico y lo moral sí nos afectó mucho. Pues les agradezco muchísimo, el tiempo se nos fue, la verdad les agradezco muchísimo su testimonio. Yo creo que muchas personas se ven identificadas en ustedes. En México hay poco más de 200,000 presos en las cárceles. Eso quiere decir que 200,000 familias están viviendo esta tragedia. Si imaginemos que son 5 miembros por familia, más o menos 1 millón de personas viven atrapados por el sistema penal. El sistema penal no solamente atrapa al acusado, sino con él a toda su familia y desestabiliza al núcleo familiar y lo pone, en la mayoría de las veces, en serios aprietos económicos. Ojalá nuestro sistema mejore, sea más humanitario y entendamos que la cárcel no es una forma de venganza ni de retribución social, solamente es un castigo. Acabemos pues con un último testimonio desgarrador de las personas que habitan en la cárcel en México. Las revisiones, eso era lo más, para mí era más triste, ¿verdad? Porque nos hacían que nos desnudáramos todas así. Luego ya nos decían, hagan sentadillas, y yo la primera vez, yo temblé y lloré, y me dije a una de las custodias, me dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Dijo, pues aguántate. Dijo, ya lo que yo te digo, dijo, así te va a ir. Entonces dijo, ¿o qué escondes? Como, pues, ahí hay de todo. Dije, yo no tengo nada que esconder, dije, yo tengo tristeza de cómo nos hacen. Dije, no como si fuéramos seres humanos, nos tratan como animales. Creo que es peor la gente que cuida la cárcel que los que están adentro. Los dentro todavía existe tienen un tema más de respeto entre ellos. Y que a veces ahí ya no importa si eres inocente o culpable, ¿no? Ya eres un preso más y se te va olvidando, ¿no? Porque eres un número. Con eso acabamos el programa del día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.